Buenos días. Este es el tercer video que vamos a dedicar a a estudiar la forma en que el centro de gravedad colabora con el equilibrio de los cuerpos. En el primer video, en la primera clase, definimos lo que era proyección del centro de gravedad y base de sustentación o base de sustentabilidad. En el segundo, estuvimos explicando cuál era la condición que se debía cumplir para que un objeto vuelque cuando se lo inclina. En esa condición habíamos dicho que para que un cuerpo inclinado vuelque, la proyección del centro de gravedad debe caer por afuera de la base de sustentación. Eso también sucede en las personas. Si una persona quiere estar equilibrada, ¿bien?, y este es su centro de gravedad y esta es su base de sustentación, entonces la proyección del centro debe estar dentro de esa base. Mientras una persona se mueva de esta manera, ¿sí?, o a la izquierda o a la derecha, pero la proyección caiga dentro de esa base, la persona no va a caer, ¿sí? De hecho, yo no sé si se alcanza a ver esto, pero si yo me inclino hacia adelante, ¿sí?, y si esta es mi base, acá están mis pies, esa es mi base, ese punto empieza a moverse hacia adelante, ¿sí? Aquí están los dedos de los pies, hacia adelante. Si yo me inclino hacia atrás, ese punto empieza a moverse hacia atrás, que ese punto es la proyección del centro de gravedad. Si yo, ¿hasta dónde puedo inclinarme para no caer? ¿Hasta dónde tengo permitido? Bueno, mientras ese punto esté dentro de esta base de sustentación, la persona no va a caer. Si el punto cae afuera, entonces ahí es donde la persona cae. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta tercera y última clase referida a este tema? ¿Cuáles son las condiciones que mejoran el equilibrio en función o dependiendo de esta condición de vuelco que nosotros realizamos en la clase anterior? Hay dos condiciones que hacen de que los cuerpos mejoren su equilibrio, los objetos, las personas, los animales, las cosas, ¿sí?, mejoren su equilibrio para que sea más difícil de cumplir esta condición. Las dos condiciones, esta condición de vuelco, ¿no? Las dos condiciones que mejoran el equilibrio de los cuerpos son, primero, que la base de sustentación sea lo más amplia posible. Cuanto más grande es la base de sustentación, mejor es el equilibrio de los cuerpos, más difícil de volcar son. Por ejemplo, acá tenemos, permiso, voy a buscar un color verde. Acá tenemos una persona con los pies juntos o una persona con los pies separados. Bueno, ¿en cuál de las dos está en mejor condición de equilibrio? ¿Cuál de las dos, si se la empuja, va a estar en mejor condición de no caerse, de no volcar? Bueno, la que tiene la base más amplia, porque la base más amplia es la condición que se debe cumplir. Así que esta persona está en buena condición, ¿sí? No sé si se le ha ido un tilde. Y esta no, esta tiene una mala condición de equilibrio, o esta, mala no, esta tiene mejor condición que esta, ¿sí? Mejor condición de equilibrio que la persona que tiene los pies juntos. Si consideramos dos medios de transporte, bueno, la bicicleta tiene una muy mala condición de equilibrio, muy baja, es muy difícil mantener la bicicleta en su posición. ¿Por qué? Y porque tiene una base de sustentación muy pequeña, que es el espacio entre las dos ruedas, ¿bien? Esa superficie entre las dos ruedas. En un vehículo es distinto, porque son 4 las ruedas y la base de sustentación es mucho más amplia. Así que en este caso, esta tiene peor condición y este tiene mejor condición. ¿Está bien? Esa es Entonces, la primera condición que favorece el equilibrio es el tamaño de la base de sustentación. Cuanto más amplia, mejor. La segunda condición que favorece el equilibrio tiene que ver con la altura del centro de gravedad. ¿Cuándo es mejor el equilibrio? Cuando el centro de gravedad está más bajo. Cuanto más bajo, mejor. Por ejemplo, tenemos estas dos personas. Una que está de pie y otra que está en cuclillas, ¿sí? La que está en cuclillas tiene el centro de gravedad más bajo. Por lo tanto, si uno empuja a ambas personas, la persona que mejor está en condiciones de no caer es la persona que está con el centro de gravedad más bajo. La persona que está en cuclillas. Esta es mejor condición que esta, ¿sí? En este ejemplo tenemos una camioneta vacía, ¿sí?, y una camioneta totalmente cargada. ¿Cuál es más propensa a volcar? En el caso, por supuesto, no que esté quieta, sino de que de pronto vaya muy rápido, tome una curva muy cerrada y esté en condiciones por ahí de perder el equilibrio y volcar. Bueno, ¿cuál de las dos
tienen más posibilidades de volcar. Esta camioneta tiene el centro de gravedad más o menos por aquí adelante porque recuerden que el centro de gravedad se ubica donde está la posición promedio del peso del objeto. Y las camionetas tienen el motor adelante y el motor es muy pesado. Entonces el centro de gravedad está desplazado hacia el lado de adelante, más o menos por ahí. ¿Bien? Igual, depende de la marca. Si uno carga la camioneta y la llena de objetos, la llena de bolsas de cemento, por ejemplo, ¿sí? Pone mucha carga atrás, ¿sí? O arriba de la camioneta, incluso si hay personas también, el centro de gravedad, ahora tengo más peso de este lado, por lo tanto el centro va a empezar a subir, porque hay más peso distribuido de la parte de arriba de la camioneta. Y eso, contra lo que mucha gente cree, hace de que la camioneta se vuelva más peligrosa a la hora de tomar una curva, porque esta condición de equilibrio es peor que esta. En este caso, esta camioneta es más segura que esta. De hecho, los vehículos de carga, cuanto menos carga llegan, mejor es, ¿sí? Cuanto más cargado va un vehículo, sobre todo si la carga va encima, es más peligroso porque hay más posibilidades de volcar en caso de tomar una curva muy rápida. Sucede esto con los colectivos, por ejemplo, los colectivos que tienen pisos altos o que tienen un segundo piso arriba y va mucha gente arriba, hay mucho peso del lado de arriba y el centro está muy alto. Así que si hay dos colectivos que que toman una curva, el que peor condición tiene, ¿sí? el que es más propenso a volcar, por decirlo de esta manera, es aquel que tiene más peso arriba, porque tiene el centro de gravedad desplazado hacia arriba. Quienes están en muy mala condición de equilibrio, y por eso les cuesta tanto caminar, son los bebés. ¿Sí? Este esquema intenta representar un bebé. ¿Por qué? Porque los bebés están justo en las peores condiciones de equilibrio. Si miramos la base de un bebé, la base de sustentación de un bebé, como los bebés tienen los pies pequeños, entonces su base es realmente pequeña, así que tienen una base pequeña que se opone a la buena condición de equilibrio. Por otro lado, si miramos la distribución del peso del cuerpo de un bebé, como tienen en proporción la cabeza, no es que no tienen la cabeza más grande que el cuerpo, pero sí tienen la cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo, pero esto es así, ¿sí? Así son todos los bebés. Por lo tanto, su centro de gravedad está más elevado porque tienen como más peso del lado de arriba. La cabeza hace de que su centro suba, así que tienen centro de gravedad elevado. Por lo tanto, están en oposición a las dos condiciones que favorecen el equilibrio. Y esta es la razón, o por lo menos una de las razones por las cuales les cuesta tanto a los bebés caminar, ¿sí? Y se andan cayendo cada 2 minutos. Porque su condición de equilibrio es mala porque no cumplen con estas dos condiciones. ¿Bien? Bueno, esa es la tercera clase y espero que se haya entendido. Hasta luego.